Sobre los personajes y su contexto. ¿Quiénes eran Coré, Datán y Abiram? Coré era un levita descendiente de Coat. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Juntos encabezaron una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad y liderazgo sobre Israel. ¿Qué motivó su rebelión? Su motivación principal fue el orgullo y la ambición. Querían tener el mismo nivel de liderazgo que Moisés y Aarón, alegando que toda la congregación es santa. ¿Qué tribus representaban? Coré era de la tribu de Leví, Datán y Abiram, de Rubén. Esto es significativo porque Leví tenía privilegios religiosos y Rubén era la tribu del primogénito, que había perdido su primogenitura. ¿Qué papel tenía Coré entre los levitas? Coré tenía una posición importante como coatita, se encargaba de transportar elementos sagrados del tabernáculo. A pesar de su alto rango, quería más poder. ¿Qué error teológico cometieron? Malinterpretaron la santidad colectiva de Israel. Aunque toda la nación era santa, eso no significaba que todos tuvieran la misma función o liderazgo espiritual. Sobre la rebelión misma. ¿Cómo comenzó la rebelión? Coré reunió a 250 líderes del pueblo y confrontaron a Moisés y a Aarón, acusándolos de exaltarse sobre la congregación. ¿Qué respuesta dio Moisés? Moisés se postró ante Dios, mostrando humildad. Luego propuso que Dios decidiera quién era santo, que cada líder trajera un incensario para ofrecer incienso ante Dios. ¿Por qué era grave la ofrenda de incienso? Porque solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían ofrecer incienso. Los levitas como Coré no tenían esa autoridad. ¿Cuál fue la actitud de Datán y Abiram? Rechazaron a Moisés abiertamente, se negaron a acudir a su llamado, y lo acusaron de sacar al pueblo de una tierra que fluye leche y miel Egipto, mostrando ironía y desdén. ¿Por qué menciona Moisés que no ha tomado ni un asno? Moisés defendía su integridad, diciendo que no se había enriquecido a costa del pueblo, lo cual contrastaba con la acusación de abuso de poder. Sobre el juicio de Dios. ¿Cómo respondió Dios a la rebelión? Inicialmente, quiso destruir a toda la congregación, pero Moisés intercedió. Luego Dios ordenó que los rebeldes fueran separados del resto del pueblo. ¿Qué castigo recibieron Datán y Abiram? La tierra se abrió y los tragó vivos junto a sus familias, tiendas y posesiones. Fue un juicio directo y sobrenatural. ¿Qué ocurrió con Coré y los 250 líderes? Fueron consumidos por fuego de Dios al ofrecer incienso ilegítimamente. Dios mismo mostró a quien había elegido. ¿Qué se hizo con los incensarios de los 250 hombres? Fueron recolectados, aplanados y convertidos en una cubierta para el altar, como recordatorio de que solo los sacerdotes pueden ofrecer incienso. ¿Qué aprendió el pueblo de este juicio? Aprendieron que la rebelión contra los líderes puestos por Dios es rebelión contra Dios mismo. El juicio fue una advertencia severa para toda la congregación. Reacciones posteriores y consecuencias. ¿Cómo reaccionó el pueblo después del castigo? Sorprendentemente, al día siguiente, muchos acusaron a Moisés y a Aarón de haber matado al pueblo del Señor, mostrando dureza de corazón. ¿Qué hizo Dios ante esta nueva queja? Enfurecido, envió una plaga que mató a 14.700 personas. Aarón intercedió rápidamente con incienso, y la plaga se detuvo. ¿Qué revela esto sobre el corazón del pueblo? A pesar de las señales sobrenaturales, el pueblo seguía rebelde. Esto muestra cuán profundamente arraigado estaba el pecado y la incredulidad en ellos. ¿Qué papel tuvo Aarón en la intercesión? Aarón, como sumo sacerdote, actuó como mediador, mostrando la importancia del liderazgo espiritual correcto y aprobado por Dios. ¿Qué diferencia había entre la acción de Aarón y la de Coré? Ambos usaron incienso, pero Aarón lo hizo en obediencia y bajo la autoridad de Dios, Coré lo hizo en rebelión, sin autorización. Implicaciones teológicas. ¿Qué enseña esta historia sobre el liderazgo? Enseña que el liderazgo espiritual verdadero es designado por Dios, no ganado por ambición. Rebelarse contra líderes legítimos es rebelarse contra Dios. ¿Qué lección se puede aprender sobre la autoridad? Que la autoridad debe ser respetada cuando es legítima y divina. El deseo de poder por ambición puede llevar al juicio. ¿Esta historia tiene paralelos en el Nuevo Testamento? Sí, Judas 1 menciona la rebelión de Coré como ejemplo de condenación para falsos maestros que se rebelan contra la autoridad espiritual. ¿Qué simboliza el fuego que consumió a los 250? El fuego simboliza el juicio santo de Dios. El incienso que ofrecieron se convirtió en una provocación en lugar de una adoración aceptable. ¿Qué representa la tierra que se abre?
Representa juicio directo e ineludible de Dios. También refleja cómo el pecado puede tragar a los que se rebelan. Interpretación espiritual. ¿Qué pecado principal cometieron estos hombres? Orgullo, rebelión, envidia y desprecio por la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el error doctrinal de Coré? Pretendía que todos podían ejercer las funciones sacerdotales, ignorando el orden y llamado específico de Dios. ¿Es este evento una advertencia? Sí. Es una advertencia sobre el juicio que viene a los que se rebelan contra Dios y tratan de usurpar funciones espirituales. ¿Qué revela esto sobre el carácter de Dios? Dios es santo, justo y no tolera la rebelión. A la vez, es misericordioso al escuchar la intercesión de Moisés y Aarón. ¿Qué importancia tiene obedecer el llamado específico de Dios? Es crucial. Aunque todos los creyentes son parte del sacerdocio espiritual, no todos tienen las mismas funciones o autoridad. Preguntas de reflexión o aplicación. ¿Estás contento con el lugar que Dios te ha dado? Esta historia nos invita a aceptar con humildad nuestro rol en el cuerpo de Cristo, sin codiciar posiciones de otros. ¿Has sentido envidia de líderes espirituales? Coré y sus seguidores lo hicieron. Esto es una advertencia a examinar nuestros motivos y actitudes. ¿Cómo manejas la corrección espiritual? Moisés intentó razonar con ellos, pero ellos se endurecieron. La humildad ante la corrección es vital. ¿Qué actitud tienes frente a la autoridad espiritual? La obediencia, oración e intercesión son la respuesta adecuada, no la murmuración o rebelión. ¿Estás intercediendo por los que están en liderazgo? Como Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, también nosotros debemos orar por nuestros líderes. Detalles interesantes o poco conocidos. ¿Murieron todos los hijos de Coré? No. Algunos sobrevivieron. De hecho, los hijos de Coré compusieron varios salmos. ¿Cómo se repite esta actitud hoy? Muchas veces en la iglesia hay divisiones por envidia, ambición o falta de respeto por el liderazgo pastoral. ¿Qué relación hay entre liderazgo y responsabilidad? Mayor liderazgo conlleva mayor responsabilidad ante Dios. No es una posición para orgullo sino para servicio. ¿Qué valor tiene la intercesión en tiempos de juicio? La intercesión puede detener juicios, como lo hizo Aarón con la plaga. Es un arma poderosa de misericordia. ¿Puede un juicio ser una advertencia para otros? Sí. La muerte de Coré, Datán y Abiram fue una lección visible para todo Israel. Aplicaciones para la iglesia hoy. ¿Cómo debe funcionar el liderazgo en la iglesia? Según el llamado y dones dados por Dios. Debe haber respeto, humildad y rendición mutua. ¿Puede el orgullo espiritual destruir? Sí. El orgullo fue la raíz del pecado de Coré, como lo fue para Satanás. ¿Cómo evitar rebeliones en la comunidad de fe? Con comunicación abierta, oración, servicio mutuo y respeto por la autoridad bíblica. ¿Qué actitud tuvo Moisés durante la crisis? Humildad y oración. No defendió su puesto con violencia, sino buscando la voluntad de Dios. ¿Qué importancia tiene el orden establecido por Dios? Mucha. El desorden espiritual lleva al caos y juicio. Más aspectos bíblicos y teológicos. ¿Cómo define la Biblia la rebelión de Coré? Judas 1 la clasifica junto con el camino de Caín y el error de Balaam como ejemplos de condenación. ¿Qué implicaciones tiene para los líderes hoy? Que deben ejercer autoridad con humildad, sabiendo que están bajo el escrutinio de Dios. ¿Puede alguien tomar una posición espiritual sin ser llamado? No debe. Dios llama y capacita a quienes Él escoge, y usurpar ese rol es pecado grave. ¿Qué importancia tiene la obediencia en la comunidad de fe? Es clave para la unidad, la bendición y la protección contra el juicio. ¿Cuál es la enseñanza final de esta historia? Que Dios es santo, justo y no pasará por alto la rebelión, pero también es misericordioso con los que interceden y se arrepienten. Más profundidad sobre la rebelión y sus consecuencias. ¿Qué representa el número 250 en esta historia? Representa una gran cantidad de líderes o jefes que se unieron a la rebelión. No eran personas comunes, sino hombres de renombre, lo que muestra cuán extendida e influente fue la disensión. ¿Por qué Coré reunió a tantos seguidores? Usó su influencia para convencer a otros de que Moisés estaba abusando de liderazgo. Esto demuestra cómo las divisiones pueden comenzar con palabras persuasivas y descontento colectivo. ¿Qué demuestra el hecho de que Moisés se postrara en tierra? Su humildad y dependencia total en Dios. No defendió su posición con orgullo, sino con oración, mostrando un corazón pastoral.
¿Por qué la tierra tragó a Datán y Abiram, pero Coré murió por fuego? Algunos estudiosos sugieren que Coré fue consumido con los 250 al ofrecer incienso, mientras que Datán y Abiram, quienes también incitaron rebelión, fueron tragados con sus familias. Fue un juicio multifacético. ¿Qué simboliza la separación del campamento que ordenó Moisés? Dios ordenó que se alejaran de los rebeldes para que no fuesen destruidos con ellos, enseñando que la santidad requiere separación del pecado. ¿Qué significado tiene el término rebelión de Coré en la teología cristiana? En Judas 1, se cita como ejemplo de rebelión contra la autoridad divina. Representa la arrogancia espiritual que niega la soberanía de Dios sobre sus escogidos. ¿Por qué Dios no destruyó a todo el pueblo al principio? Porque Moisés y Aarón intercedieron. Este acto muestra la eficacia de la intercesión en aplacar la ira divina. ¿Qué actitud espiritual contrasta con la de Coré? La actitud de sumisión y humildad. Quien reconoce su lugar en el cuerpo de Cristo vive en armonía y honra a los demás. ¿Por qué es importante recordar esta historia en la iglesia actual? Porque los mismos pecados, orgullo, rebelión, murmuración todavía amenazan la unidad de la iglesia. Esta historia es una advertencia perpetua. ¿Qué enseñó Moisés sobre quién debe servir en el tabernáculo? Moisés recordó que Dios eligió a los levitas para servir, pero solo a Aarón y sus descendientes como sacerdotes, enfatizando el orden establecido por Dios. Aplicaciones espirituales contemporáneas. ¿Qué sucede cuando los creyentes se rebelan contra la autoridad pastoral? Puede haber división, desunión y juicio espiritual. Hebreos 13 enseña que los creyentes deben obedecer a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. ¿Puede la ambición destruir ministerios? Sí. La ambición fuera de la voluntad de Dios, como la de Coré, lleva al fracaso, mientras que el servicio humilde es bendecido. ¿Cuál es la diferencia entre crítica constructiva y rebelión? La crítica constructiva busca edificar con amor y respeto. La rebelión, como la de Coré, desafía el orden divino con orgullo y amargura. ¿Qué advertencia da Pablo en 1 Corintios 10 sobre estas historias? Pablo recuerda que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para no desear cosas malas ni tentar a Dios. ¿Qué importancia tiene discernir a los verdaderos líderes espirituales? Es vital. Debemos examinar sus frutos y ver si han sido puestos por Dios, no por intereses humanos. ¿Qué rol cumple la obediencia en la vida cristiana? La obediencia es parte del discipulado. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, dándonos ejemplo. ¿Puede Dios usar el juicio para purificar a su pueblo? Sí. Aunque es severo, el juicio puede traer temor reverente y santidad en el campamento. ¿Cómo evita la iglesia moderna caer en rebeliones como la de Coré? Con oración, sana doctrina, sumisión al Espíritu Santo y liderazgo basado en servicio, no en poder. ¿Qué papel tienen los creyentes en mantener la unidad del cuerpo? Efesios 4 exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos deben evitar la murmuración y promover la reconciliación. ¿Qué esperanza hay para los que se arrepienten después de una rebelión? Dios es misericordioso. Aunque los líderes de la rebelión murieron, los hijos de Coré sobrevivieron y luego sirvieron fielmente a Dios, mostrando que siempre hay oportunidad para la restauración.